Hola, ¿cómo estás? Antes que nada, te quiero agradecer tu interés en realizar este taller integral de meditación. Siento un profundo agradecimiento y una gran responsabilidad que me permitas guiarte por estas aguas desconocidas donde vas a descubrir y experimentar tu propia vida de una forma diferente. Este taller es un trabajo de desarrollo personal. Si lo haces seriamente, va a producir un cambio significativo en vos, un cambio que te va a permitir tener una vida más equilibrada y más tranquila. Vas a percibirte de otra forma y esto no solo va a cambiar la relación que tenés con tu propio ser, también vas a experimentar la realidad de una forma diferente, sin distorsionarla como hacemos habitualmente por nuestros propios pensamientos y estados emocionales. En definitiva, vas a vivir mejor, con un significativo aumento de tu bienestar. Vamos a trabajar juntos durante un tiempo. Vamos a emprender un camino. Vamos a hacer un viaje maravilloso, donde te voy a guiar para que este trabajo te sea provechoso y puedas, de una forma sencilla, experimentar en el menor tiempo posible lo que la meditación tiene para darte. Este taller nace de los conocimientos y experiencias que fui teniendo a lo largo de toda mi vida. Lo que aprendí cuando estudié medicina, lo que sé sobre la mente humana, lo que estudié sobre la meditación y las técnicas de meditación, de los conocimientos que surgieron de mi propia práctica de meditación, lo que aprendí con muchos maestros en Oriente y por sobre todas las cosas, lo que aprendí enseñándole a meditar literalmente a miles de personas. El haberme dedicado a enseñar a meditar me permitió encontrar caminos para transmitir este conocimiento de una forma simple y eficiente para las personas de la cultura occidental. Y es por esto que desarrollé el método de meditación Pali. Ya sea que nunca hayas meditado o quieras profundizar tus conocimientos, esta metodología te va a permitir aprender a meditar o profundizar tu práctica. Es una metodología simple y práctica y vas a estar meditando en muy poco tiempo.
El método de meditación Pali está basado en evidencias científicas y no es necesario profesar ninguna religión ni adherir a alguna filosofía particular o comulgar con ninguna creencia. Esta forma de aprender a meditar fue probada con muchísimas personas, con resultados sorprendentes. Los cambios que experimentaron fueron muy grandes. Cambiaron su forma de entender la vida, su forma de vivir, y pudieron resolver gran parte de sus problemas. Y estoy absolutamente seguro que si haces este taller con compromiso, vos también vas a apreciar los beneficios. Desde que era un niño, me interesó mucho entender cómo funcionaba el universo. Disfrutaba de contemplar la naturaleza. Me encantaba cuidar las plantas, el jardín, cosa que aún hoy sigo haciendo y disfrutando. Tuve muchas mascotas, tortugas, canarios, un pato, un mono, y durante muchos años conviví con perros. También, cuando era adolescente, me dediqué un tiempo a reproducir peces. Me encantaba ver cómo se movían, cómo comían, cómo se reproducían. Y ahora, desde hace más de 20 años, convivo con gatos, de los que aprendo todos los días. Hay quienes dicen que si querés aprender a meditar, no hace falta más que mirar a tu gato. Mi curiosidad por el funcionamiento del universo se centró en las cosas vivas, particularmente en el ser humano, y en forma aún más específica en la mente humana. Surgió en mí una tremenda y casi obsesiva curiosidad sobre el funcionamiento de la mente, la estructuración del aparato psíquico, los comportamientos de las personas y desde ya sus padecimientos. Tanto mi padre como mi madre, ambos médicos, se formaron en psicoanálisis. Fueron de los primeros médicos argentinos que se dedicaron a estudiar la mente humana con un marco conceptual, científico, psicoanalítico, desafiando las creencias de una época donde el sufrimiento que producían las enfermedades mentales se creían que era un producto exclusivamente de disfuncionalidades biológicas del cerebro. En esa época se produjo un gran cambio y se comenzó a entender el padecimiento mental como una problemática abordable y reversible. Y hoy más que nunca se habla de la neuroplasticidad y de la capacidad que tenemos de poder realizar cambios y modificaciones de las problemáticas psicológicas.
Como podrás imaginarte, en mi casa de origen, en la casa de mi madre y de mi padre, desde que tengo uso de la razón, siempre se habló de la mente humana y de sus problemáticas. De mis padres aprendí el poder de la palabra para producir cambios significativos en la vida de las personas. Cuando tuve que decidir qué estudiar, estudié medicina, sabiendo que me iba a especializar en psicoanálisis. En esa época, solo podías ejercer como terapeuta si eras médico. Cuando me recibí, hice una residencia en psicopatología infantil en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, hospital que está en Buenos Aires, un hospital de pediatría referente de la Argentina y de toda Latinoamérica. Quería saber cómo funcionaba y cómo se desarrollaba la mente desde que éramos pequeños. Tenía una enorme voracidad en aprenderlo todo, en comprender lo que no comprendía. Era un estudioso comprometido y siempre que me interesó algo, lo seguí siendo. Trabajé muchos años como psicoanalista, de parejas, de niños, de familias, y estoy seguro que ayudé a mucha gente, pero mi búsqueda no terminó allí. Estudié a Freud, a Melanie Klein y a Lacan. Estudié hipnosis, terapia sistémica, programación neurolingüística, la teoría gestáltica, entre otras teorías y prácticas. Siempre seguí investigando en cómo ayudar de una forma más eficiente a las personas que me consultaban con sus padecimientos. Y por otro lado, también en cómo poder ayudarme a mí mismo a superar mis propias angustias y padecimientos. Desde que comenzó mi adolescencia, padecí un enorme sufrimiento personal. Y a pesar que siempre pude observar la belleza del mundo, visión que siempre compartí a través de mi afición a la fotografía, en mi mente todo era oscuro y sombrío. Siempre sentía que me faltaba algo. Nunca nada era suficiente. Era un mendigo de afecto, de reconocimiento y de amor. Más adelante incluí en esta lista el afán por el dinero y el poder, con una ambición desmedida que profundizaron mi malestar y mi sufrimiento. Me comparaba con todos, me sentía desvalorizado, me sentía no reconocido. Nunca estaba 100% contento con lo que yo era o con los logros que iba consiguiendo. Busqué y experimenté personalmente muchos caminos, seguramente como vos, con el objetivo de poder encontrar una forma de vivir con menos angustia, con menos ansiedad y con menos miedos. Siempre pensé
que debía haber una forma mejor de vivir. Y a pesar de los conocimientos teóricos que tenía, nunca lograba llegar a ese estado de bienestar que me imaginaba debía ser posible. Como paciente, realicé diferentes tipos de terapias, tanto convencionales como alternativas, y todas tuvieron resultados parciales. Me ayudaron, pero el sufrimiento estaba ahí, seguía presente. Alguna vez un terapeuta me dijo que yo padecía de dolor psíquico. Cuando alcanzaba un objetivo o conseguía un logro de cualquier tipo, la satisfacción, la alegría y la excitación que me producían solo duraban muy poco tiempo, en el mejor de los casos un par de días, y siempre surgía un nuevo objetivo, necesitaba más y más, y al final del día nada era suficiente. Caminaba hacia un horizonte que se iba alejando a medida que intentaba acercarme. Necesitaba demostrar a los demás y a mí mismo que era una persona que debía ser valorada. Y a pesar de los muchos reconocimientos que fui teniendo, todos me parecían insignificantes. Por otro lado, tampoco estaba cómodo con mi cuerpo. Siempre me encontraba defectos físicos. Me sentía feo y pensaba que todas las personas debían ver esos defectos en mí. Recuerdo muy bien cómo esas sensaciones de insatisfacción y sufrimiento se transformaron también de alguna forma en el motor de esta búsqueda por encontrar bienestar y felicidad. Y fue en esta búsqueda que descubrí la meditación. En el año 98, y casi por casualidad, comencé a viajar a Oriente. Me sorprendió mucho la forma de vivir y de ver el mundo de las culturas orientales. Al principio, más que entender esa mirada diferente, la cultura oriental funcionaba como un espejo que reflejaba mis limitaciones y preconceptos. Veía mis propias miserias personales que se hacían muy evidentes frente a la cosmovisión que ellos tenían. Y me propuse entender en qué estaba basada esa cosmovisión. Sentía que ahí había algo que aprender. Y como siempre hice, comencé a estudiar para poder entender. Y desde ya seguí viajando a Oriente, buscando maestros que me pudieran transmitir esa sabiduría, esos conocimientos. Estuve 2 veces en la India, en viajes largos, también en Vietnam, en Tailandia, en Laos, en Myanmar,
en Sri Lanka, en Camboya, en Bali y en Japón. Y de cada viaje aprendí algo. Los maestros que fui conociendo me explicaron la importancia de meditar y cada uno me enseñó alguna técnica de meditación que utilizaba. Todos los grandes maestros espirituales de la historia de la humanidad hicieron y hacen hincapié en la importancia de la práctica meditativa. Me interesó al principio todo lo relacionado con la psicología budista Theravada, que es la rama del budismo que se desarrolló en el sudeste asiático. Luego aprendí sobre otras corrientes, sectas, filosofías y religiones relacionadas con el budismo y con el hinduismo. Me dediqué no solo a estudiar, sino también a practicar diferentes técnicas de meditación. Y algo se fue transformando en mí, casi sin que me diera cuenta. Me sentía mucho mejor, más equilibrado. Y el sufrimiento se fue diluyendo. Dejé de mendigar afecto, reconocimiento y amor. En ese proceso comencé a sentirme más seguro y a relacionarme conmigo mismo de una forma respetuosa y más amorosa. Un estado de bienestar y tranquilidad que se sostenía en el tiempo empezó a ser lo habitual en mi vida. La ansiedad que me caracterizaba se fue diluyendo. Mis angustias habituales desaparecieron. Los enojos y los miedos también se hicieron muy infrecuentes. Particularmente logré superar el miedo a la muerte, que era algo que me aterrorizaba. Temía morirme sin haber alcanzado la felicidad o sin haber podido lograr mis objetivos, sin haberme realizado. Pasé de ser un mar enfurecido a un lago tranquilo. Me volví menos competitivo, más optimista y más compasivo. Fue algo que me sucedió. Es difícil explicarlo con palabras. Fue un cambio sustancial en la comprensión de mí mismo y de la realidad. Mis familiares, mis amigos y mis conocidos percibieron este cambio. Me preguntaron qué estaba haciendo y me pidieron que les enseñara a meditar. Y fue en ese momento que tuve que de alguna forma sintetizar y ordenar lo aprendido. Cuando comencé a enseñar, mi propia experiencia se profundizó aún más hasta lugares absolutamente desconocidos. Y a pesar que yo aprendí de una forma bastante rígida en algunos casos, y en otros aprendí haciendo rituales, con creencias y con filosofías, me di cuenta que para poder meditar no hace falta profesar una religión, ni creer en algo, ni adherir a una filosofía particular. No soy budista, pero aprendí muchos de ellos.
y les estoy sinceramente muy agradecido. Como sabés, el objeto de estudio del budismo es la felicidad. Y definitivamente 2500 años de historia de budismo tienen mucho para enseñarnos. La meditación es anterior al budismo, pero fueron los budistas de diferentes sectas, corrientes y escuelas quienes más difundieron la meditación, tanto en Oriente como en Occidente, y también difundieron las diferentes técnicas de meditación. Si pensás un poco, te vas a dar cuenta que todas las religiones de alguna forma incorporaron a sus rituales las técnicas de meditación. Por ejemplo, utilizan los mantras devocionales como una forma de acercarse a Dios. Los judíos, los musulmanes, los católicos utilizan la repetición devocional como una forma de conectarse con uno mismo y con la deidad de cada una de estas religiones. Esto no es una casualidad, es que de alguna forma todos los líderes religiosos se dieron cuenta y percibieron que en la meditación hay un camino para una comprensión experimental diferente de la visión ordinaria de la existencia. A mí, nada me dio tanto como aprender a meditar. Y estoy seguro que te va a pasar lo mismo. Aprender a meditar es un camino de ida. Meditar te da la posibilidad de revisar las creencias sobre tu vida, sobre los demás y sobre toda la existencia. Tal vez la mala noticia es que aprender a meditar requiere un esfuerzo. No es una solución mágica. Lamentablemente, la meditación no es algo que alguien te pueda dar y vos puedas tomar como un médico indica un remedio. No funciona de esta manera. Poder cambiar la visión que tenés de vos no es una cosa sencilla. Hemos pasado toda nuestra vida construyendo, sosteniendo, revalidando la forma que tenemos de entender la realidad. Sin darnos cuenta, buscamos pruebas para validar y sostener nuestras propias visiones, creencias y verdades. Y ya veremos en el transcurso de este taller que es en la forma como nos percibimos y percibimos el mundo que está sembrada la semilla del sufrimiento. Cambiar esta visión, esta experiencia con tu propia vida, es el trabajo que vamos a hacer. Por otro lado, para aprender a meditar, hace falta una cuota de valentía. Meditar no es solo estar en silencio en una postura determinada o concentrados en la respiración, por ejemplo. Cuando vamos avanzando en el camino de la meditación, tenemos que enfrentarnos muchas veces a aquellas cosas, situaciones, recuerdos, miserias personales
y emociones de los cuales no estamos nada orgullosos para poder atravesarlas. Sé que estuviste mucho tiempo, como todos, tratando de evitar enfrentar esas problemáticas, porque te duelen o porque te hacen sentir mal con vos. Pero a medida que vayas entendiendo y practicando, da por seguro que vas a tener la fortaleza y el equilibrio para poder enfrentarte a todas aquellas cosas que te cuestan elaborarlas, pensarlas y acercarte de una forma más bondadosa a vos mismo, y vas a descubrir que todas esas cosas que temés son mucho menos terribles que la forma en que hoy las percibís sin haber profundizado en la práctica de la meditación. Ya lo vas a ver. Luego, nuestras propias dificultades, los estados emocionales, se transformarán en grandes aliados para poder comprenderte a vos de una forma profunda, cabal y real. A veces navegaremos en aguas tranquilas y percibiremos el avance claramente. Y sentiremos mucha alegría. A veces navegaremos en aguas movidas, con olas que parecerán que nos arrastran, que nos llevan a lugares oscuros. Pero al final del túnel, inclusive si tenés que atravesar esos espacios difíciles, siempre está la luz. Y los resultados siempre, siempre, siempre habrán valido la pena. La buena noticia es que muy rápidamente vas a observar el efecto que produce en vos el meditar. Desde la primera vez que comiences a realizar una práctica, es posible que percibas los primeros beneficios. Y definitivamente son esas primeras experiencias las que van a estimular que continúes haciendo el esfuerzo correcto para seguir adelante y aprender todo lo que la meditación tiene para ofrecerte. Un taller como este, o un maestro de meditación que te guíe, ayuda para orientarte y para poder atravesar las dificultades y obstáculos que van apareciendo en el camino. Las enseñanzas de un maestro, ya sea a través de sus palabras, de su ejemplo, o de transmitirte las técnicas que utilizan, son una ayuda a tu práctica que te orientan y te permiten definitivamente ahorrar tiempo y energía. Todos los maestros de meditación se encuentran en la misma disyuntiva. El estado meditativo es una experiencia y las experiencias no pueden ponerse en palabras. Es muy difícil. Las experiencias hay que vivirlas, hay que experimentarlas. Y este es el trabajo y este es el esfuerzo que tenemos que hacer. Lo que cuenta al final del día es tu propia experiencia. Las palabras de quien te está ayudando son una parte de este proceso, pero tu experiencia lo es todo. Por eso no te pido que creas en nada, solo que hagas las prácticas y que vayas haciendo tus propios descubrimientos
y descubriendo tus propias verdades. Solo eso, y vos vas a ir entendiendo experimentalmente esto de lo cual te estoy hablando. La meditación, mejor dicho, el estado meditativo, es una cualidad de los seres humanos, es una potencia que tenemos. El estado meditativo nos es propio. Lo que tenemos que hacer es lograr que se exprese, permitir que nos suceda. Este proceso tiene en sí mismo una belleza que seguro vas a poder apreciar. Es un florecimiento personal. Meditar es un trabajo de desarrollo de la conciencia, un trabajo que considero un deber para la especie humana. La conciencia es una cualidad que tenemos y que definitivamente podemos desarrollar. Sin conciencia, vamos a seguir viviendo en sociedades donde los seres humanos padecemos mucho. El modelo de la cultura occidental está basado en relacionarnos con nosotros mismos y con los demás y con el mundo de una forma competitiva. ¿Quién está arriba? ¿Quién está abajo? ¿Quién tiene más? ¿Quién tiene menos? ¿Quién es más lindo? ¿Quién es más feo? ¿Quién es más inteligente? ¿Quién es más tonto? ¿Quién es más rico? ¿Quién es más pobre? Y la cultura occidental está basada también en la apropiación de los recursos de la existencia para beneficio propio como una forma de sentirnos bien, como una búsqueda. Este modelo tiene como resultado un planeta no sostenible, una sociedad con diferencias obscenas, un mundo injusto y repleto de valores egoístas, egocéntricos, y por sobre todas las cosas, seres humanos con un gran sufrimiento personal. La meditación es un camino posible para cambiar las cosas. Yo me considero un médico activista por un mundo mejor y te invito a que seas parte de ese mundo. Somos parte de la existencia, somos existencia. Y si uno evoluciona y se desarrolla, aunque sea una partecita de la existencia, mejora, y en la medida en que haya más personas conscientes, el mundo va a ser mejor para todos. No quiero terminar esta primera clase sin empezar ya mismo a hacer un ejercicio básico de meditación. Es fundamental que lo practiques. Solo puedo ayudarte a meditar o a profundizar tus conocimientos a partir de tu propia práctica. Las prácticas que te voy a ir proponiendo son correlativas, por lo cual es fundamental que las hagas. La idea es que entre esta clase y la próxima te tomes como mínimo 3 días y repitas esta práctica a los 3 días, al menos 2 veces por día durante 5 minutos. No es mucho, solo son 5 minutos. Haz esta práctica cuando te levantás a la mañana y antes de acostarte a la noche.
Son solo 5 minutos a la mañana y 5 minutos a la noche. Dedícate 10 minutos para vos. Son solo 2 prácticas diarias de 5 minutos cada una. Si no podés hacerlas en ese horario, buscate otro, pero preferentemente una a la mañana y una antes de dormir. Si querés hacer esta práctica que te voy a enseñar ahora, podés ponerte una alarma para no estar pendiente del tiempo. O podés volver a esta parte del video y hacerla conmigo. No vamos a utilizar ninguna posición particular del cuerpo, esto te lo voy a enseñar más adelante. Y también, en las próximas clases, vas a entender el sentido de haber comenzado por aquí. ¿La hacemos? Esta es la práctica 1 del método de meditación Pali. Esta práctica tiene una duración de solo 5 minutos y termina cuando suenan los 3 gongs. En el lugar donde estás ahora, en la posición en que estés, solo te vas a acomodar para ponerte cómoda o cómodo y vas a tratar de poner tu columna vertebral lo más recta que puedas y enderezás la espalda y abrís los hombros. Y la práctica consiste en contar ciclos respiratorios. Cada vez que exhalás, contamos en voz alta de 1 a 10 y luego volvemos a empezar de 1. O sea, inhalo, cuento 1, inhalo, cuento 2, inhalo, cuento 3 hasta 10 y volvemos a empezar. Si te distraes, no pasa nada. No te trates mal, te estás entrenando. Volvés a comenzar a contar desde 1. Bueno, primero vamos a tomar conciencia de nuestro circuito respiratorio y lo que vamos a hacer, vamos a inhalar y exhalar profundo 3 veces. ¿Vamos? Inhalo, exhalo. Esta práctica puedes hacerla con los ojos cerrados o con los ojos abiertos. Inhalo profundo y exhalo profundo. Vamos una vez más. Inhalo profundo y exhalo profundo. Y ahora comenzamos a contar. Inhalo 1. Inhalo 2. Inhalo 3. Inhalo 4. Inhalo 5. Inhalo 6. Inhalo 7. Inhalo 8. Inhalo 9. Inhalo 10. Vamos de nuevo. Inhalo 1. Inhalo 2. Inhalo 3. Inhalo
4, inhalo, 5, inhalo, 6, inhalo, 7, inhalo, 8, inhalo, 9, inhalo, 10 y vuelvo a empezar. Inhalo, 1, inhalo, 2, inhalo, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seguí solo contando en voz alta. Muchas gracias y nos vemos la próxima clase. Te espero.